¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy pues, vamos a trabajar un tema denominado el estado de los sistemas de donación de trasplantes de órganos en América Latina. Para esta exposición se ha tomado en cuenta 12 países que son parte de CLICOP, donde se han hecho una serie de preguntas para un poco ir resumiendo cómo está todo el estado del sistema de salud de donación a nivel de Latinoamérica. La siguiente, por favor. Bueno, precisamente una de las cosas que revisamos y una de las primeras preguntas era, ¿existen leyes, reglamentos de trasplantes de órganos y tejidos a nivel de Latinoamérica? Y bueno, la respuesta sí que en varios países existen leyes, pero no todos tienen normativas, o no todos están reglamentados de tal manera que se pueda dar el trasplante de una manera mucho más efectiva, ¿no? Estas leyes y reformas, si bien es cierto, pues han venido dándose cambios a medida que ha pasado el tiempo con el objetivo de ir planteando nuevas estrategias para mejorar el proceso de donación y trasplantes a nivel de América Latina. La mayoría de las leyes incluye el tema de la donación universal. Significa que por ley todos somos donantes a partir de la mayoría de edad. ¿Ya? Siempre y cuando no hayas expresado tu voluntad contraria, ¿no? Que generalmente se hace por escrito a través de, en este caso en Ecuador, registro civil, pero tienes que ir anunciando. Si es que no lo has hecho, pues en ciertos países está la presunción de que eres donante. Sin embargo, en el momento de solicitar o en el momento de hacer el trasplante, cuando hay un posible donante con donante cadavérico, siempre se conversa con la familia, ¿no? O para comunicarle o para solicitarle. Que eso sí es importante para poder mantener la tranquilidad, entendiendo que en ese momento, pues la familia está cruzando una situación muy difícil por el fallecimiento de un ser querido. La siguiente. Otra de las... Bueno, aquí en la siguiente, por favor. Ya, aquí, por ejemplo, hemos puesto fotos de las diferentes leyes que existen en cada uno de los países. La siguiente. Bueno, aquí están las leyes y más o menos los nombres que generalmente pues son similares, que son leyes de donación de trasplantes de órganos y tejidos, leyes nacionales de donación de trasplantes de órganos y tejidos, donde cada una de ellas pues establece todos los puntos cómo reglamentar el trasplante y la donación de órganos en cada uno de los países. La siguiente. Bueno, otra de las preguntas que nos planteamos es, ¿estas leyes, reglamentos establecidos han favorecido a la donación y trasplante? Definitivamente sí. A medida que ha pasado el tiempo y hablamos de trasplante y donación de órganos hace muchísimos años, data del año 1900, pero sin embargo a partir del 2000 estas leyes han venido cambiando poco a poco y han beneficiado al trasplante. Es así que se ha aumentado el índice de trasplante en los diferentes países. Y adicional a eso, pues se ha logrado que haya mayor conciencia de la donación de órganos, significa que ha habido mayor donantes, ¿ya? Entonces, y esta cantidad de donantes ha sido precisamente, por ejemplo, con la última ley, que es la ley que dice que todos somos donantes a partir de la mayoría de edad, siempre y cuando no digas lo contrario en vida. La siguiente, Ingrid, por favor. Tenemos leyes, tenemos reglamentos, pero ¿existe un programa de trasplante o un organismo rector en estos países? Pues la respuesta fue que en 8 de los países sí existe un programa general de trasplante. Ya existe. En otros países hay específicamente programas, por ejemplo, para las personas que tienen un seguro social y el Estado no ha asumido todavía el trasplante. Y en 9 de estos países tiene un órgano rector. O sea, generalmente está, aquí le llamamos el Instituto de Donación de Trasplantes de Órganos y Tejidos, el INPUCAI. Entonces sí existen órganos rectores, pero sin embargo hay países que todavía no tienen esos órganos rectores. Significa que en estos países generalmente el tema del trasplante no está caminando como se quisiera, no está caminando lento, porque mientras no haya leyes, reglamentos y un órgano rector o un programa establecido, pues obviamente va en pasos muy pequeños el tema del trasplante. La siguiente. Ok, este sistema de donación, entendiendo que ya hemos venido trabajando a nivel de Latinoamérica varios procesos, ¿no? Los cambios de leyes,
inclusiones nuevas en el tema de la donación de órganos y tejidos para ir regulando de la mejor manera. ¿Y qué pasa con este sistema de donación? ¿Debería haber más trasplantes con estos sistemas de donación? En los 12 países donde se preguntó eso, dice que efectivamente sí, debería haber más trasplantes. Hay países que están muy avanzados en Latinoamérica, por ejemplo está Uruguay, está Argentina, Chile, pero sin embargo vemos que si bien es cierto se trasplantan pacientes, pero la lista de espera no disminuye como se quisiera que se disminuya, ¿no? Entonces, sí se requeriría que haya más trasplantes y tenemos prácticamente en ciertos países todo lo que necesitamos hasta ahora. Pero vamos a ver qué pasa, por qué razón no se dan los trasplantes como se quisiera dar, o como están esperando más que nada los pacientes, las personas que están en lista de espera, incluso médicos que están involucrados en esto. La siguiente, por favor, Ingrid. ¿Este sistema de trasplante de donación de órganos y tejidos consideras que es ágil o existen trabas? Precisamente no se dan la cantidad de trasplantes que se quisiera a nivel de Latinoamérica porque sí, aún existen trabas. Y una de las cosas es precisamente la falta del capital humano involucrado en esta temática, ¿no? En el tema de trasplante, en el tema de procuración. No existen centros de procuraciones suficientes para tratar en lo posible de que estos órganos, estos posibles donantes, no se pierdan, sino que estén a la mano en el momento que sea necesitado. Y obviamente el tema de recursos económicos. No en todos los países se establece un presupuesto exclusivo para trasplante y eso limita el accionar de profesionales en el tema y de hospitales o entes reguladores para poder hacer este proceso de trasplante. También esto tiene que ver mucho por la falta de voluntad política, el trasplante debería ser una política de Estado, independientemente del que venga, del presidente o el que lidere, debería de continuarse el programa. Sin embargo, a veces se atrasa mucho esto de acá por falta de voluntad política. A veces los gobernantes no le dan la importancia que se requiere, entendiendo que además este es un tema de salud, que tiene que darse prioridad, porque la idea es mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, no hay voluntad política, ¿no? Y bueno, las leyes son buenas, está escrito y hay mucha poesía a veces en las leyes, ¿no? Y si tú la lees, de repente dices, wow, eso sí es que deberían de haber trasplantes y debería facilitarse los procesos, pero no se cumple en su totalidad, precisamente por aquellas barreras que se dan tanto a nivel político, incluso a nivel interno dentro de cada uno de estos prestadores que hacen trasplantes. La siguiente, Ingrid. Por aquí vemos, todavía hay problemas que superar en el tema de trasplante y aquí hemos anotado varios, ¿no? Primero, aunque hay países que tienen fortalecido el tema de la educación y la campaña de educación frente al trasplante, hay muchos países que todavía les falta fortalecer las campañas de educación y de donación de órganos, ¿no? Hay personas que ni siquiera saben si es que eres donante o no eres donante. Hay una ley, pero no está lo suficientemente socializada para lograr conciencia en la ciudadanía. La falta de centros o personal para el tema de la procuración de órganos. No existe rectores, que esa es una de las trabas en ciertos países, un rector que permita pues regular todo el proceso de trasplante y encargarse del proceso de trasplante. La falta de educación al paciente. No todos los pacientes que tienen una patología que amerita un trasplante ni siquiera saben la posibilidad de poderse trasplantar porque no lo conocen, y por otro lado no saben cómo sostenerse o cómo mantenerse hasta lograr el trasplante. Entonces sí es importante el momento en que está antes de donarse, el paciente tiene que estar preparado, incluso para que haya un trasplante exitoso después, ¿no? Los sistemas de controles frente a eso terminan siendo muy débiles, o sea, ahí existen leyes, pero sin embargo no existe un sistema de control que permita, pues, obviamente fortalecer el proceso. Las políticas de acceso para tener un trasplante también es otra de las trabas. Y bueno, hay que reactivar el trasplante. Pasamos una época de pandemia donde la actividad trasplantológica bajó, ¿ya? Porque no habían bueno, por obvias razones, ¿no? El tema del COVID, pues, ocupó mucho de los UCIs de las unidades intensivas, entonces no se podían. Entonces la idea es ir reactivando este programa de trasplante que se lo está haciendo de a poco. Hay países que no dejaron de trasplantar, hay países que lo cerraron completamente, ¿ya?
y obviamente pues una entrega y continua y oportuna de toda la información que se necesita para poder hacer el trasplante. La siguiente. Bueno, a nivel general, aquí están un poco, los numeritos son los países donde se trasplanta cada órgano, ¿no? Pero todos los países trasplantan riñón, ¿ya? Y hay países que, por ejemplo, 9 países trasplantan todos los órganos, incluyendo pulmón, y hay países que de repente no hacen trasplante multiorgánico, en otros sí. Entonces, en todos los países, la mayoría hace los trasplantes que se necesitan, pero sin embargo hay unos que están limitados. Por ejemplo, hay países que solamente se hacen riñón y córnea, o hay otros que se hacen solamente riñón, sin dar la posibilidad a otros posibles pacientes de poderse trasplantar, por toda la estructura que está faltando para poder hacer eso. La siguiente. Bueno, aquí los órganos que más se trasplantan, pues aquí vemos pues los que más se trasplantan fue el riñón y la córnea. Y puntal está el riñón, ¿no? O sea, es las córneas, es uno de los que más se trasplanta junto con el riñón. La siguiente. Y además esto tiene que ver por la cantidad de pacientes, ¿no? O sea, las personas con insuficiencia renal o que requieren un trasplante de riñón, pues son realmente muchísimos en relación a otros tipos de patologías que requieren un trasplante, ¿no? Y aquí está un poco los tipos de trasplante que se dan en los países. Vivo relacionado, los 12 países. Hay países que solamente se dan vivo relacionado y no se dan trasplantes cadavéricos, entonces son 10 países de los que solamente se dan vivo relacionado y no cadavérico, y no es que están aparte, pero hay países que adicional a ser vivo relacionado y cadavérico también hacen trasplantes con vivo no relacionado, y otros países que adicional a eso también hacen trasplantes cruzados. Entonces, estas opciones de tipo de donantes también hacen que la cantidad de donación que haya o la cantidad de trasplantes que existe en ese país, pues vaya subiendo la tasa, ¿no? La idea es como ir buscando las alternativas para que se siga trasplantando y las personas pues tengan la posibilidad de lograr pues un trasplante. La siguiente, por favor. Bueno, aquí están ciertas recomendaciones y con eso terminamos. Creo que estoy menos en tiempo. Cualquier pregunta pues la pueden hacer ya al final. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que estamos realizando a nivel de Latinoamérica, no? Primero es importante que se estandarice, lograr una estandarización en temas de donación y trasplante. Lo ideal es que todos los países tengan normas, tengan reglas y que haya una estandarización, porque a pesar de que estamos en Latinoamérica siempre hay como diferencias, ¿no? Hay unos que van puntales en el tema de incluso de las leyes y en el tema de donantes, pero hay otros que todavía no. Entonces, la estandarización implicaría como tener mayor conexión entre países para ir, pues, generando convenios y aprender de esas modelos exitosos que tienen para poder hacer crecer el tema de trasplante y la donación de órganos, ¿no? Generar convenios. Hay países que de repente no pueden hacer trasplantes por obvias razones, no tienen una estructura, no tienen leyes que los reglamenten, entonces tratar de crear convenios entre países ya para poder lograr mayor cantidad de trasplantes, ¿no? Bueno, obviamente que todos los países logren tener sus leyes, que como vemos de los 12 la mayoría los tienen, todos los tienen, pero no todos están reglamentados, no todos tienen organismos rectores y no todos tienen un programa de trasplante. Entonces la idea es, parte de la estandarización, es que todos los países de Latinoamérica pues lo tengan, ¿no? Bueno, que todas las leyes pues permitan que todos seamos donantes, ¿no? Todavía hay, y eso es una polémica que generalmente existe, bueno, todos somos donantes, pero en el momento de que le toca conseguir un órgano hay que pedir la autorización a los familiares, no se lo dan, entonces la idea es lograr que todos los países tengan esa misma ley. El trasplante y la donación de órganos, como dije anteriormente, sea política de Estado, ya que tenga la importancia que se requiere y amerita para poder mejorar la salud de todas aquellas personas que están requiriendo un trasplante, ¿no? Y claro, por un lado sensibilizamos a la ciudadanía, pero por otro lado hay que sensibilizar mucho más a las autoridades, ¿ya? Lograr que ellas apadrinen este trasplante, que entiendan que es importante
estos programas que permiten mejorar vida, ¿no? Y que además logren facilitar los procesos que se requieran en la individualidad de cada país. Campañas permanentes sobre la concientización sobre donación de órganos, que generalmente debe de estar realizada por los organismos rectores de trasplantes, por el propio Estado, pero tienen que ser permanentes, no solamente el día del trasplante, no solamente el día del donante, debería estar siempre, como al estar en política de Estado, deberían de estar los medios de comunicación abarrotados de campañas de donaciones constantes, y eso debe de estar establecido en la ley. Y además que haya siempre procuración y tener estadísticas entre lo que se procura realmente y los trasplantes, ¿no? Entonces, la idea es que sea una información clara, ¿ya? Donde se indique exactamente, pues, qué está pasando con estos órganos que deberían ser todos trasplantados, ¿no? Que se asigne un presupuesto especial para el programa de trasplante y donación de órganos, ¿ya? Que sea prácticamente intocable, que realmente se respete ese programa y que para que amerite mayor atención. Debería meritar mayor atención, ¿no? Que todos los estados garanticen el medicamento. No todo se termina con el hecho de ser trasplantado. El programa de trasplante es siempre, o sea, se trasplanta y el post-trasplante es importante. A veces se termina haciendo solamente números, entonces vemos estadísticas grandes, pero sin embargo no sabemos qué pasó con este paciente después, porque los problemas vienen con que no hay medicina, la medicina no es de calidad. Entonces eso hace que todo el esfuerzo que hacen el Estado, los que hacen el esfuerzo, se pierde porque este donante o esta persona trasplantada no sigue su vida o no mejora su calidad de vida porque no se puede sostener estos órganos trasplantados por la falta de medicina y la falta de atención adecuada, ¿no? Bueno, como el tema de presupuesto y la parte económica es muy importante, generalmente requiere mayor personal, pero no siempre este personal es pagado, entonces no es bien pagado. Por eso es que a veces hacen que no se hace el trabajo como se debería hacer. Entonces deberían de ser remunerados de una mejor manera, que haya más centros de procuración y que se incluya, pues en ciertos países están solicitando que se incluya, además del donante vivo, también no solamente el donante cadavérico por muerte cerebral, sino que adicional el trasplante con corazón parado, ¿no? Todo este tipo de cosas permitiría que la tasa de trasplantes aumente y la posibilidad de que los pacientes que requieran eso, pues tengan mayores posibilidades de acceder, obviamente, no solamente estar en una lista de espera, sino acceder al trasplante. La siguiente. Bueno, creo que con esto terminamos. Es importante recordar que el trasplante, y aquí van a escuchar testimonios de personas que han sido trasplantadas y cómo nos ha cambiado definitivamente la vida. No ha sido fácil en cada uno de los países, pero tenemos que continuar adelante. Las cosas hay que seguir mejorándolas y hay que seguir revisando prácticas buenas de otros países y tratar de acoplarlas a nuestros países para cada vez mejorar el proceso de trasplante y de la donación de órganos. Y como organizaciones sociales que estamos acá, la mayoría, es continuar haciendo nuestro trabajo como lo hemos venido haciendo, ya empujando también al gobierno, empujando al Estado de tal manera que se pueda lograr lo que queremos, porque al final los beneficiados van a ser los pacientes. Ya no sabemos quién estará sentado en el puesto en ese momento, pero nosotros los pacientes vamos a seguir ahí. Por eso es importante seguir en la lucha, seguir trabajando por lo que queremos, porque el sistema de trasplante, de donación de órganos y el post-trasplante, pues se dé y lograr que sea efectivo, como lo que queremos siempre. Muchísimas gracias.